Buena gente, soy Alejandro. Yo soy Cristian. Yo soy Ampiero. Madrid. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la prensa peruana durante el periodo de la Guerra del Pacífico. Nos remontamos en el siglo XIX, precisamente en el año 1886, donde la alianza de Perú, Ecuador, Bolivia y Chile venía de ganar el combate de 2 de mayo contra España y así evitar cualquier tipo de reconquista europea en el futuro. Y tras esta victoria, posteriormente surgieron diversos conflictos limítrofes entre dos de los miembros de esta alianza, que son Bolivia y Chile. En discusión estaban las fronteras y lo que se iba a hacer y cómo se iba a repartir el salitre. En 1874, Chile y Bolivia firmaron un tratado donde Bolivia se comprometía a no cobrar impuestos a todas las compañías chilenas durante 25 años. Sin embargo, en 1878, Bolivia rompió este tratado y Chile, en respuesta, consecuentemente, invadió todos los territorios posibles de los límites al país altiplánico. Desde 1873, Perú ya tenía alianza con Bolivia ante cualquier tipo de amenaza que pueda surgir. Tras los conflictos limítrofes que habían por la cuestión del salitre entre Chile y Bolivia, aún así, Perú trató de mantenerse neutral durante mucho tiempo. Sin embargo, ya por cuestiones políticas, Perú tuvo que intervenir a favor de Bolivia producto del tratado en una guerra. Y así, entre 1879 y 1884 se desató la Guerra del Pacífico. Que no solamente conllevó unas discusiones entre armas e intereses políticos y económicos, sino que también nos vamos a enfocar en este caso en las propagandas y la prensa en cuanto a la publicidad de la guerra en el Perú. Durante esta guerra, la prensa formó un papel importante como de los cañones en el campo de la batalla. En efecto, la prensa no solo formó un rol informativo, sino que también formó un papel como una suerte de herramienta de combate simbólico, comparable al poder destructivo de un cañón en el campo de batalla. Diarios como El Comercio o La Patria publicaban partes de guerra, cartas de soldados y textos que mostraban a los peruanos como héroes valientes. Aunque la realidad y el contexto de la situación fuera difícil. En el caso del periódico de Tacna, el Boletín de Guerra, una de sus principales ideas que se expresaba fue el antichilenismo, que, como expresa Pelufo, estaba ligado de forma íntima a los sentimientos de venganza, odio e ira en contra de los chilenos, y además al deseo de resarcir el honor nacional mancillado por la derrota militar y pérdida de Tarapacá. El antichilenismo expresado por el periódico se basaba en la construcción de una opinión pública mayoritaria de los peruanos acerca del actual incivilizado y bárbaro chileno debido al origen étnico mapuche de los militares, es decir, del Bajo Pueblo. Asimismo, tal idea queda evidenciada en la edición del 9 de febrero de 1880, denunciando los saqueos y distintos abusos por parte de los beligerantes chilenos en la ocupación de Iquique, buscando el porqué del comportamiento chileno por medio de un origen mestizo. Durante los meses de marzo y abril, el periódico de la provincia sureña se encargó de acentuar tendencias de vastedad y propensión a la violencia del Bajo Pueblo, por medio de escritos como "El roto que merodea por los campos desamparados huye siempre de la justicia que le impone centenares de latigazos, para corregir sus instintos y ejemplarizar a las turbas". Del mismo modo, en estos escritos se les acusa a las tropas enemigas de poseer un plan específico en contra del Perú,
que constituía de medidas drásticas que alimentaban la idea de un plan de exterminio mediante la violación de convenios internacionales. Tal es el caso de la publicación el 15 de enero de 1880, en el que se redacta el bloqueo del puerto de Arica por parte de las fuerzas chilenas como, entre comillas, un abuso escandaloso. De esta manera, se tachaban las victorias como desacreditadas, ya que fueron obtenidas a través de malas artes chilenas dentro de un contexto moral y ético. Así como el cañón dispara proyectiles, la prensa, con sus contenidos escritos, disparaba ideas, ideologías y mensajes que impactaban directamente en el ánimo de la población. Con cada carta, cada artículo publicado era como una munición minuciosamente preparada. Elevaba la moral, aumentaba el patriotismo y moldeaba la percepción del conflicto. Estas imágenes ayudaban a reforzar el desprecio hacia el adversario y a levantar la moral nacional. No se trataba solo de informar, sino de generar emociones que unieran a la población. Los periódicos sabían cómo hacerlo, a través del humor y la burla. Mostraban al enemigo como débil, vicioso y moralmente inferior. Era una guerra visual tan poderosa como la de las armas. Pero el ataque no era solo al enemigo, también se centraba en el territorio. La prensa mostraba con claridad lo que se podía perder. Mapas como este, publicados en diarios como La Opinión Nacional de Lima, no eran inocentes, eran mapas con intención. Marcaban el valor del territorio salitrero, enseñaban su riqueza y al mismo tiempo advertían que el enemigo lo estaba tomando. Ver estos mapas genera un impacto emocional. Muchas personas sentían que estaban perdiendo parte de su país, de su identidad. Y es aquí donde las imágenes cumplían un papel fundamental. No eran neutras, eran parte del mensaje político. Como dijo la historiadora Natalia Ibarra, los medios no eran neutrales, tenían fines políticos y emocionales muy claros. Buscaban unir, provocar, despertar el patriotismo, porque en esa guerra las ideas también eran como un arma. Así como se ha visto en esta batalla del Pacífico, cómo el uso de la información puede ser muy poderosa, en este punto de la historia, la prensa peruana no solo contribuyó a esta lucha, sino que también fue parte de ella. Por ejemplo, hemos visto cómo nos ayudó bastante a formar héroes, ocultó fracasos y también hasta nos unió como pueblo en base a una causa nacionalista. Sí, es cierto que hoy en día la prensa peruana no tiene el mismo papel que tenía en esos tiempos, pero esa lógica de la propaganda sigue vigente hoy en día en el mundo digital. Por ejemplo, los canales de televisión y también aplicativos, por ejemplo, como Instagram, TikTok. Así. La historia de estos hechos, acontecimientos, nos invita a pensar sobre cómo nosotros hoy en día estamos consumiendo la información del mundo que nos da. Por ejemplo, de cómo los medios de comunicación de hoy en día están manipulando nuestra visión del mundo. Y por qué es importante que nosotros tengamos un pensamiento crítico. Porque así como en esos tiempos, sobre todo en el siglo XIX, se hablaba muy bien de los héroes peruanos y también se hablaba muy mal de los enemigos chilenos con tinta y papel, hoy en día se hace lo mismo, solo que en el mundo digital.